Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Voy a Romanos 1, 16 y 17, y lee las Sagradas Escrituras a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Esta carta del apóstol San Pablo a los romanos es una carta llena de expresiones que son muy fáciles de recordar por los cristianos del presente. De hecho, algunas de ellas se convierten prácticamente en nuestros anuncios diarios o en nuestros mensajes diarios. Y es así porque esta carta da la impresión que fue escrita con el alma, fue escrita con el corazón. Es como si el apóstol San Pablo hubiese pensado en cada uno de nosotros al momento de haberla escrito. Los creyentes a los que se les destina esta carta son creyentes que básicamente el apóstol San Pablo personalmente no conoce. Son creyentes que ni siquiera el apóstol San Pablo ganó para la fe. Meramente esta es una audiencia mixta, es un grupo de hermanos y hermanas que vienen de etnias judías y de etnia gentílica, y desde luego Pablo escribe esta carta como resultado de una situación que se dio en medio de esta comunidad. Probablemente de no haberse dado esta situación, Pablo no hubiera escrito la carta, pero Pablo se entendía a sí mismo apóstol de los gentiles, y él entendía como apóstol de los gentiles que era una responsabilidad enorme sobre sus hombros intervenir en cualquier situación donde los gentiles estuviesen involucrados. Por lo tanto, cuando Pablo escribe esta carta, la escribe porque precisamente hay un grupo de cristianos gentiles que están involucrados en un serio problema en medio de la comunidad cristiana de Roma. ¿Cuál es el problema? El problema básicamente es un problema de la forma y manera como ellos puedan interpretar lo que tal vez uno pudiera llamar una nueva revelación, o un nuevo estilo cultico, o una nueva forma de interpretar la fe, porque desde luego los creyentes gentiles en Roma son creyentes que advinieron a la experiencia de la fe gracias a creyentes judíos que vivían en Roma y se convirtieron al Señor. Estos creyentes judíos que viven en Roma muy probablemente son creyentes que advienen a la experiencia de la fe como resultado de Pentecostés. Eran judíos de la diáspora, y llana y sencillamente cuando ellos regresan de nuevo a sus tierras, a Roma, que era el lugar donde ellos vivían, donde ellos habitaban, empezaron entonces a desarrollar el testimonio de Jesucristo como el Mesías. Pero llana y sencillamente eso era todo lo que ellos básicamente hacían en su testimonio de fe, puesto que casi todas las prácticas judías ellos las seguían observando todavía.
Así que cuando un gentil se convertía al Señor, prácticamente lo invitaban a reconocer a Jesús como Señor y como Salvador, lo invitaban a creer en la resurrección de Jesús, pero inmediatamente también le hacían entrar al proceso de la experiencia judía. Y desde luego estos judíos podían muy bien observar sus prácticas judías porque habían nacido dentro de ellas, pero los gentiles no habían nacido dentro de estas prácticas, y estas prácticas se les convertían un tanto onerosas, incómodas para ellos realizarlas. Y es importante porque conocer este contexto histórico, porque uno ve a Pablo en la carta a los romanos en algunas ocasiones hablar como judío, en otras ocasiones lo siente hablando como gentil o defendiendo la postura de los gentiles, o en ocasiones los está desautorizando a ambos, o los está autorizando a ambos. Y es importante conocer el porqué. Y el porqué es este, ¿no? Es que allí hay dos comunidades cristianas, una que ganó a la otra para la fe. Los judíos ganaron a los gentiles para la fe, pero ya necesariamente llegó el momento en que los gentiles ya no querían seguir observando las prácticas judías, y por ende entonces empezó el proceso de desprecio, el proceso de separación, donde cuando los judíos quisieron retomar de nuevo el control de la iglesia, ya era muy tarde, porque los gentiles ya prácticamente tenían todo el control dentro de la comunidad de fe romana. Claro, esto sucedió porque hubo un momento en que el emperador Claudio sacó a todos los judíos de Roma, y cuando sacó a los judíos de Roma, pues ya y sencillamente los gentiles se quedaron solos en Roma celebrando sus actos culticos, y ahí fue donde ellos empezaron a zapatearse de las observancias de la ley judía. Y cuando volvieron nuevamente a regresar los judíos a Roma, porque el edicto claudino se eliminó, pues ya necesariamente no había espacio para sus prácticas. Después que ellos habían conocido una experiencia nueva, en una dimensión nueva, distinta, diferente, pues ya no había razón para seguir cargando con toda una práctica legal. Así es que Pablo escribe esta carta precisamente a una comunidad que está en conflicto, a una comunidad que está en división, a una comunidad donde por un lado los judíos cristianos están afirmando ser los pioneros y ser los padres de los gentiles cristianos, y por el otro lado Pablo le escribe a gentiles donde estos gentiles ya necesariamente dicen que ellos no tienen por qué sujetarse ni por qué adherirse a la experiencia cultica judía, cuando ellos realmente no lo son. Ahora, estos dos versos que acabamos de leer, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar. Me parece que son dos versos claves que encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, porque de esta forma, a pesar de la dificultad que puede estar sintiendo la comunidad cristiana de Roma, a pesar de la adversidad que puede estar viviendo la comunidad cristiana de Roma, estos versos afirman que el Evangelio es la mejor representación de Dios aquí sobre la faz de la tierra. No hay nada mejor que represente a Dios que el Evangelio. No hay nada mejor que hable, que informe sobre Dios como el Evangelio. No hay nada mejor, no hay un mejor mensaje sobre la faz de la tierra que pueda advertir lo que el corazón de Dios tiene para el corazón del ser humano como el Evangelio. Y es como si el apóstol San Pablo estuviese diciendo: en lo que a mí respecta, yo estoy bien orgulloso del Evangelio. En lo que a mí respecta, yo estoy bien orgulloso de ser evangélico. En lo que a mí respecta, ser evangélico para mí es un honor.
Es como si eso fuese lo que el apóstol San Pablo estuviese comunicando dentro de estos dos versos. Desde luego, Pablo vivió experiencias difíciles como resultado del Evangelio. Yo creo que mientras él era perseguidor de los cristianos, vivía mejor. Por lo menos no lo golpeaban, no lo insultaban, no lo maltrataban, nadie le gritaba traidor, lo respetaban. Era un hombre miembro del Sanedrín, prominente. Cuando Pablo era Saulo de Tarso, era una persona a quien se le tenía una deferencia y un respeto. Cuando él se hace apóstol de Jesucristo, cuando él vive la experiencia evangélica, oiga, la experiencia evangélica, bueno, él mismo dice, en mi cuerpo yo llevo ¿qué? Yo llevo las marcas, las heridas del Señor. O sea, él habla y dice que él ha vivido en carne propia el sufrimiento, el dolor, la angustia, el pesar, la persecución, la cárcel. De hecho, Pablo estuvo preso por causa de la fe de Jesucristo. Tuvo que huir, inclusive en Tesalónica tuvo que salir huyendo. Cuando él era Saulo de Tarso, él no huía. Ahora se había convertido hasta en un prófugo. Tenía que estar huyendo. En una ocasión estaba en Berea y lo sacaron como si fuera una mercancía de contrabando, porque si no lo sacan de allí, lo matan. Estando en Atenas se burlaron de él y se rieron de él con sus mensajes. En Corinto dice que cuando comenzó a predicar para los griegos, lo que él postulaba era como algo estúpido, como algo sin sentido, y los judíos decían, mira, lo que tú proclamas y lo que tú predicas es como de loco, esto es una locura. O sea, a pesar de toda la adversidad y todas las dificultades que el apóstol San Pablo vivió por ser creyente en Jesucristo, a pesar de todos los sufrimientos y de todos los pesares, Pablo dice, yo estoy orgulloso del Evangelio, yo estoy feliz con el Evangelio, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y desde luego, a mí me parece que un hombre que ha vivido sufrimiento, que ha vivido dolor, que ha vivido cárcel, que ha vivido golpes, rechazo por causa de la fe cristiana, que pueda decir a boca de jarro, yo estoy feliz con el Evangelio, porque hay gente que está feliz con el Evangelio cuando las cosas le van bien. Hay gente que puede tal vez estar muy feliz con el Evangelio porque el Evangelio le ha dado standing. O sea, en medio de la sociedad en la que hoy vivimos, pues es otra cosa. Pero en aquel momento, en aquel tiempo, Pablo decía, yo me siento feliz, yo estoy orgulloso del Evangelio, pues a mí me parece que eso hay que considerarlo, hay que preguntarle el por qué. ¿Qué implica para ti, Pablo, decir que tú estás orgulloso del Evangelio? ¿Qué es lo que implica para ti esa satisfacción, esa alegría, ese regocijo de ver el Evangelio como la prenda, como la joya, como el regalo más hermoso que Dios le haya podido dar a la humanidad? Y desde luego, Pablo va a decir, yo estoy orgulloso del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios que salva. Así es que para el apóstol San Pablo, Evangelio era sinónimo de salvación. Y desde luego, cuando Pablo escribe esta carta, la salvación era el bien supremo que los filósofos buscaban. Los griegos desarrollaban toda una serie de conceptos filosóficos, no solamente con el propósito de explicar la eternidad, sino con el propósito de caminar hacia ella.
Los griegos postulaban y planteaban que era a través de la filosofía que el ser humano podía encontrar el bien supremo de la eternidad. Y lo hacían por una sencilla razón. Lo hacían porque ellos también miraban el mundo social, miraban la vida de entonces, y mirando el mundo social veían el adebacle social, el adebacle moral, el adebacle espiritual que la humanidad vivía en su entorno, en su momento. Y desde luego andaban buscando una alternativa. A mí no me debe molestar que haya religiones buscando alternativas para la humanidad. A mí no me debe molestar que hayan individuos buscando alternativas para mejorar la calidad de vida de la humanidad. No, bueno, pues qué bueno que haya gente, que haya seres humanos que en alguna medida estén buscando alternativas para resolver los problemas y los conflictos de la humanidad. Ahora, eso sí, cuando llega el momento de presentar la mejor alternativa, el apóstol San Pablo le decía a los filósofos de su tiempo: el Evangelio es la mejor alternativa para transformar la vida, el carácter, el espíritu, el alma del ser humano. O sea, Pablo podía observar muy bien a los filósofos de su tiempo y el esfuerzo que ellos planteaban y postulaban. De hecho, Epicteto era un filósofo y él decía que la gente ama y odia sus vicios a la misma vez. Y yo creo que eso es cierto. O sea, este filósofo no estaba lejos de una gran verdad. Los seres humanos aman y odian simultáneamente sus vicios. Los seres humanos aman y odian simultáneamente las cosas perversas que pueden realizar. Yo he conversado con cantidad de gente inmersa en el vicio del alcoholismo, inmerso en el vicio de las drogas, y ellos odian el vicio, a la misma vez los aman. No pueden zafarse de ese vicio, no pueden zafarse de ese problema, pero saben que ese vicio es el responsable de todas sus desgracias. Saben que esos vicios son los responsables de todos sus dolores, de todas sus amarguras, de todos sus sufrimientos. Pero Pablo va a decir, él va a decir, eso es muy cierto y qué bueno que la filosofía puede afirmar, como muy bien podemos escuchar hoy a los especialistas en la conducta humana en nuestra tierra, planteando e interpretando la problemática de los males sociales. Yo creo que a ningún cristiano le debe estar malo que un especialista en la conducta humana diga por qué él entiende que el alcohólico es alcohólico, o diga por qué él entiende que el drogadicto es drogadicto, o diga por qué él entiende que el hombre en su perversión es de tal o de cual manera. No, yo no creo que haya que molestarnos por la interpretación que en otros ángulos y en otras posiciones la gente pueda dar sobre la problemática humana. Yo creo que nosotros podemos muy bien competir con la interpretación de los males sociales que el mundo vive. Y podemos competir, yo me atrevería a decir en esta mañana, podemos competir aún creándoles grandes desventajas a los demás. Porque la Iglesia debe afirmar que solo el poder del Evangelio es quien puede hacer distinto, diferente la vida de un ser humano. El apóstol San Pablo habla aquí y dice, el poder del Evangelio puede crear salvación. Y eso era precisamente el querigma de la iglesia primitiva. Que lo quieran interpretar otros como lo quieran interpretar. Pero cuando uno lee los evangelios, yo recuerdo que la semana pasada yo les decía a ustedes en el sermón en la mañana que el Evangelio postulaba la salvación como un bien de gracia que Dios había enviado a la raza humana. En el Evangelio se postula salvación para la enfermedad física. Y de hecho buscamos pasajes bíblicos, Mateo capítulo 9, Lucas capítulo 8, donde hubo casos de gente que entendía en medio de su enfermedad que si tocaban a Jesús iban a hacer ¿qué? Iban a ser sanos. Y para ellos sanidad era sinónimo de ¿qué? De salvación. O sea, no hay por qué temer
al querigma evangélico, no hay por qué temer a la verdad de las Sagradas Escrituras. Cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvar. Oiga, la iglesia no tiene por qué temer en seguir afirmando que el evangelio es inclusive salvación del cuerpo.